en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, darles a todos quienes nos acompañan la más cordial bienvenida a este centro de difusión donde promovemos una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de cuál sea su sexo, su religión, etc. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les vamos a invitar a visitarnos en la calle República de Bolivia número 17, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Y mientras tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Museo de la Mujer, que es Facebook, por Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, Museo de la Mujer CDMX, y en nuestra página web museodelamujer.org.mx. Quiero dar la más cordial bienvenida, en primer lugar, a la maestra Marta Vargas Díaz, cónsul general de Chile en México, que acaba de unirse a esta plática de la tarde. Quiero solamente dar unas pequeñas palabras, decir unas cortas palabras en cuanto a quién es la doctora García Rey. Es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorada en letras. Es autora de cuentos, poesías y ensayos, así como de diversos artículos que se difunden en revistas virtuales y físicas como la Pacarina del Sur, la Jornada Semanal, por mencionar algunas. Tiene una columna titulada La nieta de las heroídas en la revista digital La Piraña y pertenece al movimiento Poetas del Mundo. Tiene trabajos, innumerables trabajos académicos que han sido incluidos en libros colectivos como Sujeto, Enunciación y Escritura, publicados por la UNAM, Educación en América Latina, debates y reflexiones en torno a la universidad pública, coeditado por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara, y en 2018 publicó su más reciente libro, Deseo Revolución. La doctora García Rey, desde luego, es una de las asociadas de la Federación de Mujeres Universitarias. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida y les adelanto que esta charla tendrá que ver básicamente con un periodo muy fructífero de Gabriela Mistral, que son los años en los que ella llega a participar en la campaña vasconcelista, campaña educativa, de 1920. Vamos a ir viendo cómo en estos años es totalmente reiterado por parte de la intelectualidad oficial, por lo menos en México es reiterado, primero el peligro de que Estados Unidos pudiera ganar terreno, pudiera haber una invasión incluso, y me refiero a hombres que van a atacar también a esta autora tan grande de la que vamos a hablar el día de hoy, que es Gabriela Mistral. Me refiero a hombres como José Martí, como el mismo Rodó, y bueno, el mismo Vasconcelos junto con su grupo que forma, digamos, y echa a andar esta campaña educativa en México. Entonces, eso para anunciar, digamos, hacia dónde irá esta charla. Y me gustaría, espero que tengamos tiempo, me gustaría que en una segunda parte habláramos de la figura de maestra escritora, no solo maestra, ni solo escritora, sino de la función y de la
sí, de la función que ve Gabriela Mistral al hecho de ser docente de niños, sobre todo niños y niñas. ¿Qué es lo que ve ella, ¿no? En esta función? Eso me gustaría también retomarlo, porque generalmente se le ve como la gran escritora. Claro que fue la gran escritora, claro que no únicamente escribió poemas para niños, claro que no únicamente hizo poemas versificados, cuentos versificados de los clásicos como La Cenicienta. Miren, esta es una edición relativamente nueva. Estos cuentos son 4. Ese que estamos mostrando es Cenicienta, está Blancanieve, está La Bella Durmiente, y está Caperucita Roja. Bueno, para tristeza de nosotros, los mexicanos, no podemos tener acceso a estos libros de manera tan fácil. Yo los adquirí pidiéndolos directamente a Chile cuando me encontraba haciendo el doctorado. Uno de los temas o de los autores, de las autoras en este caso que trabajé, fue Gabriela Mistral. Entonces, en un rato más, a ver si nos da tiempo de leer un verso por lo menos, o una estrofa, mejor dicho, de alguno de estos cuentos, que reitero, son cuentos versificados y que son cuentos además que no solo ganan por la versificación, sino ganan también por que los elementos que introduce Gabriela Mistral son elementos en muchas ocasiones propios de zonas de América Latina. Bueno, vamos a empezar con una presentación. Voy a ir leyendo un artículo que se llama Gabriela, de mi autoría, que se llama Gabriela Mistral, latinoamericanista, y voy a ir leyendo, y voy a ir también insertando algunos comentarios propios de la autora. Lo primero que hay que decir es que, bueno, creo que esto lo conocemos todos o la mayoría. El nombre de Gabriela Mistral no es un nombre de pila. El nombre de pila es Lucía Godoy Alcayaga. Y vamos a ver que tiene una beta como defensora de Latinoamérica. Por eso he titulado a esta charla como Gabriela Mistral, latinoamericanista. Pero eso no implica que obliteremos que Gabriela Mistral se forma bajo la práctica pedagógica más que bajo la escolarización, digamos, propia de lo que sería la enseñanza pedagógica en aquel tiempo. Ella va aprendiendo a dar clase de una manera muy práctica. No en vano se dice que esta práctica la hace recorrer
pues prácticamente muchos lugares de Chile, pero estamos ante una maestra que cuando digo que conoce muchos lugares de Chile, estoy aludiendo sobre todo a lugares rurales. De hecho, esa va a ser la razón, el hecho de que sea o haya sido una maestra rural, una maestra que trabajó con obreros, no solo con niños. Esa va a ser una de las causas muy fuertes por las que José Vasconcelos en 1922 la invita a participar en su cruzada de educación en México. Aquí vamos a ver, vamos a pasar la imagen y vamos a ver un retrato de Gabriela Mistral, a la que no hay que, por lo que estoy diciendo, a la que no hay que ubicar únicamente como escritora de poesía. Es cierto que ella misma dice que su vuelco literario está en la poesía, pero es necesario considerar que también hay un material muy importante que tiene que ver con los artículos y con los ensayos que ella escribió a lo largo de su vida y que fueron publicados a lo largo de muchos años en varios periódicos, incluso chilenos, como El Mercurio, revistas de corte cultural e intelectual, que son básicas para entender los movimientos intelectuales, pues yo diría que en América Latina. Bueno, ella es autora básicamente de 4 libros: Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Gana un certamen en los Juegos Florales en 1914 y eso hace que despunte como poeta, como escritora. Y desde luego cuando viene a México tiene no solo ya la práctica pedagógica, la práctica de la enseñanza, no solo tiene ya este certificado que ha ganado por méritos propios enseñando en muchas escuelas, tiene también la experiencia de haber sido directora de varios liceos en Chile. Ternura tal vez es el libro que más se ubique por esta asociación que generalmente se hace, que es la que invito a deshacer el día de hoy, esta asociación que se hace de Gabriela Mistral a que únicamente fue una escritora de textos o de rondas infantiles. No, hay toda una vocación literaria que nos da a conocer Gabriela Mistral en textos incluso de corte altamente político, de corte biográfico, donde habla, por ejemplo, de un José Martí, donde da cuenta de por qué no es feminista y sin embargo nos dice si defiendo la causa de las mujeres. ¿Qué es en términos literarios lo que le va a tocar vivir en términos, valga la redundancia, de escuelas, corrientes literarias a Gabriela Mistral? Fíjense, vamos a ver que a ella le toca publicar ya en 1914, de ahí en adelante sigue publicando en otras, en revistas, en periódicos, porque Desolación surge hasta 1922. Bueno, a ella le toca
viaje, diremos así, muchos viajes le tocan a Gabriela Mistral, pero bueno, este viaje, digámoslo en términos metafóricos, de este modernismo en términos de escuela literaria a lo que fue el posmodernismo. Aunque vive también el periodo de las vanguardias, que sobre todo surgen en los años 20, o es cuando se posicionan las vanguardias artísticas, pero en este caso particularmente literarias, ella sigue más bien teniendo una voz muy influida ya en los años 20, muy influida sobre todo por Darío. De hecho, por Rubén Darío, que es uno de los escritores que ella más admira. Gracias. Sin dejar a un lado que son otros autores también los que le han enseñado el camino de las letras. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este texto que escribí hace tiempo. Al fin llegaste a México, salud, gentil hermana, de ti tenemos todos la más grata memoria, pues eres la sibila de una noble victoria y orgullo de la tierra latinoamericana. Hago ese énfasis en que el poemita que estoy leyendo está dividido, latino como palabra, como una palabra y americana como otra palabra. Bueno, hasta aquí la cita de este poema, este fragmento de poema. Fue uno de los recibimientos que en México tuvo Gabriela Mistral cuando llegó a México. ¿Dónde arribó Gabriela Mistral? Bueno, Gabriela Mistral arriba en Veracruz el 20 de julio de 1922. No es José Vasconcelos quien la recibe personalmente. José Vasconcelos manda a una comitiva de jóvenes que trabajan en ese tiempo con él, y entre ellos va a estar una mujer fundamental en la vida de Gabriela Mistral, fundamental en la vida diplomática también de México, de la cual se habló hace unas semanas. ¿A quién me refiero? Me refiero nada más y nada menos que a Palma Guillén. Como paréntesis, les digo que Palma Guillén nace en 1893, más joven, unos años más joven que Gabriela Mistral, y muere en 1975. Y ha elegido Vasconcelos porque conoce no solo la labor pedagógica, ella también se ha formado, Palma Guillén, como pedagoga, y da clase en las escuelas, en la escuela preparatoria. No solo por eso, sino que Vasconcelos le dice que es ella la que va a enseñarle de la mejor manera, no solo la parte bonita, por decirlo de alguna manera, de México, sino que va a saber enseñarle las partes, digamos, en las que es necesario trabajar. Palma Guillén, en un artículo que escribe y que está publicado en internet por una página de la Universidad de Chile, precisamente, da cuenta de que en ese momento, cuando Vasconcelos le da la noticia, le da la encomienda de acompañar a Gabriela Mistral en su andar por México, pues ella no tenía el conocimiento de quién era Gabriela Mistral. De hecho, confiesa que cuando la ve llegar,
le parece un tanto mal vestida, un tanto desaliñada, y al contrario, dice que a quienes manda, tal vez en ese momento siente a quienes manda Vasconcelos a recibirla. Palma Guillén se da cuenta que en ese momento tal vez no eran los más idóneos. Y a quienes más recomienda Vasconcelos o le pide Vasconcelos que la reciba. Bueno, pues le recibe también uno de los grandes intelectuales de aquel momento, que fue Jaime Torres Bodet. La recibe también Julio Jiménez Rueda, Bernardo Ortiz de Montellano y, bueno, que ya mencioné, Palma Guillén. Estos intelectuales, que después fueron los grandes intelectuales en ese momento, son jóvenes y pues están adheridos a la causa vasconcelista. Hay algo que debemos considerar y que me gustaría dejar bien claro en esta charla, que es un concepto que ha sido ya largamente trabajado por Pierre Bourdieu, que es el concepto de campo intelectual. No podríamos o no podemos entender la labor y la recepción de Gabriela Mistral y de otros, desde luego, intelectuales durante este periodo vasconcelista, sin tomar en cuenta que para que se forme un campo intelectual debemos considerar que antes debe haber algo que se conoce como redes intelectuales. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para formar las redes intelectuales es fundamental considerar lo que les decía, la historia de las publicaciones periódicas en Latinoamérica. Sin esas publicaciones periódicas como Repertorio Americano de Costa Rica, que tiene dedicados nada más y nada menos que 2 tomos a los artículos que Gabriela Mistral publicó en Costa Rica, sin esas revistas, sin revistas como El Libro y el Pueblo, El Maestro, que son mexicanas, que se fundan en este periodo vasconcelista, sin esas revistas no podría entenderse cómo se dio la difusión y cómo se dio el intercambio de ideas y el conocimiento de autores de un país a otro. Había libros, desde luego, pero no siempre era por medio de los libros por los que se conocía a estos autores. Y esto lo digo porque Gabriela Mistral conoce la revista El Maestro y conoce en Chile a un personaje pues emblemático aquí en México, que es el poeta, o que fue el poeta Enrique González Martínez, y Mistral escribió acerca de esto, y es así como vamos encontrando la conexión de estas redes intelectuales. Mistral había escrito en abril de 1921 acerca del ministro mexicano en Chile. Cito palabras de Mistral: y tenemos entre nosotros, para honra y alegría de la ciudad que lo hospeda, a Enrique González Martínez, el alto poeta, el comentador profundo de todas las artes y el traductor mejor de habla castellana que ha tenido la lengua francesa. Recordemos aquí que Gabriela Mistral, como otros intelectuales, es una defensora del idioma español, del castellano, que es, digamos, un punto que marca para ella la diferencia cultural con la América sajona, que en ese momento, ya he dicho, estaba, pues, digamos, con
con el imperialismo puesto en marcha. Bueno, ideas, anhelos, historia y contexto conformaron la política cultural posrevolucionaria. El ejercicio cultural latinoamericano estuvo conformado con la escritura, las ideas, los viajes y los cargos públicos. Además, los actos de pensar, escribir, crear y representar, esto es una cita, enmarcaban el espíritu patriota que enlazaba de manera más estrecha las relaciones entre el Estado y el intelectual. Esto es sumamente importante, compañeras, compañeros, que lo entendamos, porque hay una, si podemos volver a la presentación, por favor, porque hay una visión de que los escritores, de que las escritoras realizan su trabajo como trabajos puros, como trabajos que no están, digamos, situados en la parte política, y no es así. Siempre ha habido, históricamente ha habido una relación entre el intelectual y el poder, y en este caso, pues hay que decirlo, Gabriela Mistral, junto con otros intelectuales, se enmarcan en esta relación Estado y intelectual. Se está tratando de hacer en esos momentos una labor de reconstrucción educativa, una labor de reconstrucción cultural ante los ecos de la revolución. Por eso hablo de anhelos, y por eso estos anhelos tienen que ver con esta fotografía que me parece sumamente importante, porque si se dan cuenta son mujeres, pero particularmente niñas. Entonces, cuando Gabriela Mistral arriba a la Ciudad de México, no está por demás mencionarlo, es recibida exclusivamente por niñas. Y aquí hallé una cita, una noticia más bien de un periódico, El Universal, y la noticia decía lo siguiente: el grupo de niñas que acaba de recibirla en la estación de San Lázaro, cuando se traslada ya de Veracruz a la Ciudad de México, y que después de acompañarla al hotel donde se hospeda, desfiló ante ella cantándole una canción tan fresca, tan ingenua, tan fragante, que si se lograra tangibilizarla tomaría la forma de otro ramo de rosas. Así es como anuncia el Universal la llegada de Gabriela Mistral a la Ciudad de México. Pero también es muy importante, y seguramente ustedes sí lo están viendo completo, esta cita que hice de Gabriela Mistral en esta diapositiva que están viendo. Y Gabriela Mistral con esta cita nos enseña cómo ella borra las regiones, y en realidad lo que a ella le interesa es trabajar. Te damos una escuela en un país que no es el tuyo, para que aprendas que las distancias son mentira y que son apariencia las líneas rojas de un mapa. Fíjense qué hermosas palabras de Gabriela Mistral, en las que ya está anunciando que está borrando fronteras, que está borrando estos nacionalismos que a veces hacen tanto daño. Como les he dicho, las revistas literarias son de vital importancia para conocer cómo se da en este caso la propaganda de Gabriela Mistral en México e incluso en otros países como en Costa Rica.
El buen recibimiento que Mistral tuvo en México encuentra su razón en cierta campaña para promover la revista costarricense. Aprovechaba para reproducir la nota editorial de la misma. Y la nota era la siguiente, la nota decía lo siguiente: nos cuesta trabajo dominar el impulso de comentar el gesto del gobierno mexicano que cuando casi todos los pueblos gastan las horas que la providencia puso en sus manos para llenarlas de luz, esterilizando el alma de sus hombres en mezquinas y torpes especulaciones de barro, alzan los brazos para mostrar al mundo, en un supremo esfuerzo de redención, al niño como símbolo de paz y fuente de luz. Esto es totalmente importante, porque vamos a encontrar aquí la impronta que nos hará entender cómo se va gestando algo que es básico en Gabriela Mistral, que es la deontología docente, el deber ser desde esta visión no solo de enseñar al niño en términos, digamos, pensando que el niño es una tabula rasa, sino en términos de pensar al niño y a la niña, como agentes que, si son guiados con la palabra, sobre todo con la palabra poética, van a ser pues esos adultos que en el futuro van a encontrar nuevas luces para Latinoamérica. Y fíjense nada más que interesante, el artículo es finalizado con la presentación de una iniciativa para recaudar fondos, pues en caso de que Mistral aceptara visitar Costa Rica, palabras literarias de la revista, se le pueda recibir dignamente. Hasta ahí las palabras literales. En el mismo número, pero en la sección literaria, es reproducida una carta de la poeta en la que responde a la nota mencionada. Y estas son las palabras de Gabriela Mistral. Sigo con cariño y admiración los progresos muy grandes de la escuela costarricense. No la he olvidado. Dije que le mandaran mis rondas de niños. Parece que no las ha recibido. Van esos cantos de madre, se los envío porque pienso que toda revista de educación se hace para maestros y padres. No sé cómo agradecerle esta reproducción infinita de mi oración de la maestra. Gracias por haberlo hecho. Llegar a todos los corazones. Pido a usted, amigo, si lo cree conveniente, que algún músico de su país haga música sencilla y tierna a las menos malas de esas canciones. Aquí ya la tienen. Yo quiero que lleguen a las mujeres para quienes las he escrito. Yo aspiro a que siquiera un niño se duerma arrullado por la ternura que en ellos puse, ternura, no belleza. Saluda a usted y a sus compañeros de su noble labor. Cariñosamente, Gabriela Mistral. Ahora, ¿cómo creen que llegaron estas palabras? Bueno, en este caso digo yo, porque soy quien está leyendo, que pude tener acceso a estas palabras, porque El Libro y el Pueblo, una de las revistas que funda Vasconcelos, reproduce esta nota. Entonces, esa es la manera en que vamos, o en que se fue dando a conocer y se fue haciendo una propaganda de Gabriela Mistral en México. El Libro y el Pueblo cumple un gratísimo deber al saludarla en estas líneas. ¿Y qué es lo que dice de Gabriela Mistral? Ella, Gabriela, que ha aplicado el más grande amor de su vida a frecuentar los libros y conversar noblemente con el pueblo. Su poesía es fundamental, su nobleza es gallarda, su cariño por México es acendrado.
un poco del alma suya va en estos poemas que como galardón supremo rindamos a los lectores para que sean leídos con amor y contados con entusiasmo. Se trata pues de una autora que está totalmente legitimada por el gobierno mexicano en aquel momento. Cuando llega a México, Gabriela Mistral tiene la labor de dar pláticas, de dar conferencias, de ir a visitar escuelas, de hablar con las maestras, hablar de los métodos educativos que están llevando a cabo, y será importante decir, o en este sentido es importante decir, que eso le hace precisamente conocer, como dice Palma Guillén, pues muchos rincones que durante mucho tiempo habían estado olvidados en términos de poder, que habían estado olvidados en términos de poder, y que en ese sentido, pues la educación no llegaba a esas zonas. Ahora, fíjense, esto es importante considerarlo también porque si lo consideramos no nos va a sorprender que haya dedicado tantos poemas y recados que fueron poemas muy importantes que ella llamaba recados. No nos va a sorprender entonces, como digo, que haya recados, por ejemplo, a la misma Palma Guillén, al paisaje mexicano, que haya poemas al niño mexicano. Hay un poema que se llama así, Niño Mexicano. Si podemos ahorita lo leemos. Ahora, un teórico que ha trabajado mucho, a Gabriela Mistral, y que tiene varios libros, pero en el que yo me estoy basando es en Gabriela Mistral, Escritos Políticos. Este autor es nada más y nada menos que Jaime Quesada. Para Jaime Quesada, México será el país que le va a revelar a Gabriela Mistral en su mayor intensidad otra de sus bravas pasiones, la masa indígena o las netas indignidades vueltas conciencia viva de la raza. 3 serían básicamente las cuestiones que llamaron su atención como mujer de letras e incluso de política, asuntos que además se fueron consolidando durante su estancia en México: la cuestión femenina, el problema de la educación y el indigenismo. Hay que recordar, y esto nuestro mismo museo lo recuerda este día, hay que recordar que ella nace el mismo día que una mujer intelectual con la que mantiene correspondencia muchos años. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Victoria Ocampo. ¿Por qué saco a Victoria Ocampo en este momento? Porque hay una discusión con Victoria Ocampo en varios momentos, de manera amical, claro, y por correo, por carta, donde Gabriela Mistral le habla y exhorta a Victoria Ocampo a que deje esa embriaguez que tiene de Europa, a que se dé cuenta de la riqueza en términos de raza, si usa la palabra raza, a que dé cuenta de la riqueza que hay en la raza de esta región latinoamericana. Entonces es una convencida de la grandeza de esta región, no solo de Chile, no solo de México,
No en vano es la gran maestra que va recorriendo, después de que se marcha de México, va recorriendo no solo países europeos en su trabajo como parte del cuerpo diplomático de su país, sino también como maestra. Bueno, entonces esto también nos da pauta para entender por qué en varios artículos Gabriela Mistral habla de la posibilidad y de la importancia que hay en hacer una ecuación entre folclore y literatura. Esa ecuación folclore-literatura es lo que hará que los niños de América, tengan una literatura propia. Y esa literatura propia les formará una identidad. Vean cómo hay todo un desdoblamiento. Bueno, sigo. Bien vale la pena decir que estos temas que Quesada menciona, cuestión femenina, problema de la educación y el problema femenino y el indigenismo, bueno, bien vale la pena decir que estos temas fueron una especie de hilo conductor en su trabajo. Como profesora rural en Chile, creó la primera escuela rural para peones en Coquimbo. Mientras tanto, en junio de 1922, una seria crisis estudiantil paraliza la Universidad de Chile, al que Mistral no se mantuvo ajena. De acuerdo con Jaime Quesada, el conflicto pudo haber dejado indiferente a Gabriela Mistral, que por esos días se embarcaba en el Orcoma, que es como se llamaba el vapor en el que viajaba, con destino a México. Cito: donde ninguna mujer es más querida que usted, como le decía su invitante, el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Sin embargo, la pasión y los sentidos de la maestra chilena estaban todavía aquí, refiriéndose a Chile. De hecho, ella no es ajena a los conflictos estudiantiles que en esos años comienzan a darse, conflictos estudiantiles que tienen que ver mucho con una visión también latinoamericanista, y esto queda bien asentado en algunas cartas. Gabriela Mistral va a mandar a Carlos Pellicer, el gran poeta mexicano, que en esos años era muy jovencito. Gabriela Mistral, en varias cartas, cuando el movimiento estudiantil en Venezuela llega a un momento en que hay represión y son maltratados los estudiantes, Gabriela Mistral exhorta a ese joven, que era Carlos Pellicer, por medio de una carta, a que se unan los estudiantes de aquí y manden cartas de apoyo a sus compañeros de aquel país. Son años en que los movimientos intelectuales estudiantiles están al día. Lo mismo pasa con el movimiento estudiantil de Perú, en el que habrá de salir después de este movimiento al escenario político Aya de la Torre. Bien, fueron los escritores que compartían el proyecto vasconcelista quienes coincidían en asumir la labor educativa como un trabajo de difusión e instrucción de la cultura, labor que quedó estrechamente unida al ejercicio cristiano de ayuda y entrega a la causa de la cultura. Fue precisamente Gabriela Mistral quien le escribe a Vasconcelos a propósito de la lectura que hizo del Maestro, la otra revista,
le escribe lo siguiente: como es bueno mostrar el bien que se realiza solamente para que el milagro se multiplique, es preciso que ustedes la envíen, se refiere a la revista, a todas partes, mandándole a los semanarios populares de América. Enseñarán a muchos periodistas inescrupulosos a hacer una revista para el pueblo. Le pido que, de ser posible, la manden a nuestras escuelas secundarias y sobre todo a las normales. Esto es publicado en el Maestro, revista de cultura popular, en octubre de 1921. Y a propósito de que seguían haciendo esta labor de difusión de su trabajo, en la contraportada de ese mismo número de octubre de 1921, que era el número 3, apareció un exhorto de la misma poeta en el que planteaba la necesidad de servir como un deber religioso, como un deber en el que no cabía el cuestionamiento, porque este debería ser una práctica natural a todo ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: toda naturaleza es un anhelo de servicio. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. El servir no es faena solo de inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Entonces, vemos que sí tuvo mucho relieve Gabriela Mistral y su trabajo, no solo como maestra, sino como escritora, en este periodo, que reitero, es el de Vasconcelos. El Maestro fue la continuación de la tradición de defensa continental, con el plus de que ésta se unía al famoso texto El Grito. Este texto, El Grito, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Bueno, antes de ponerlo, quiero decirles que este texto, El Grito, es una clara muestra de esta defensa. Voy a leer solo un poquito. Dirijamos toda actividad como una flecha hacia el futuro ineludible. América española una, unificada por dos cosas estupendas: la lengua que te dio Dios y el dolor que le da el norte. América y solo América. Este texto, que también fue publicado en Chile, después es publicado en El Maestro como un exhorto, en realidad es un exhorto a los maestros, a los empresarios, a que tomen una posición con respecto a América y que esta posición los ayude a legitimar una identidad propia de lo que ya he dicho llamaba esta raza americana. Qué embriaguez semejante futuro, qué hermosura, qué reinado, vasto para la libertad y las excelencias mayores. Eso dice también Gabriela Mistral en El Grito. Bueno, ¿qué vemos en este discurso o en este texto? Bueno, yo digo que nos enfrentamos desde este discurso a una parte del proceso de legitimación de la cultura modelo que resultaba ser, en este lado de América Latina, precisamente la cultura latina. Este proceso se facilitó por la necesidad de pertenencia de Latinoamérica a un pasado no precisamente tortuoso ni vergonzante, es decir, esta visión que mucho tiempo se tuvo y que se conoce o se conoció como la leyenda negra de España, en ese momento y para estos intelectuales
ya no era esa leyenda negra. Se provenía de la lengua española, se provenía del pasado latino, y en este sentido hay una necesidad de entrar al escenario de la historia para refutar la mayoría de acciones y pensamientos de la raza parecida de facto. Es decir, había que hacer una labor de brega. No estamos hablando de una brega en términos bélicos, una brega intelectual. ¿Cuál es la raza parecida de facto? Que incluso el mismo Darío, al que tanto admiro Gabriela Mistral, va a criticar, pues es la raza anglosajona. Bueno, ahora vamos a ver cómo Gabriela Mistral, perteneciendo a la institución letrada y a la autoridad, es que logra hacer muchos proyectos aquí en México, y es así que vamos a entender cómo se funda, desde luego apoyada por la propuesta vasconcelista, se funda lo que algunos autores han llamado el correlato entre escuela, entre crecimiento pedagógico y lo que se ha entendido como utopía, mejor sociedad, ¿no? Entonces se funda correlato, mejor escuela, mejor sociedad, al que también hace alusión Mistral, cuando en 1921, un año antes de llegar a México, ilustra este planteamiento con un fragmento que voy a leer. El fragmento es de una carta que está dirigida a Vasconcelos. Mi respetado rector y compañero, he recibido su revista El Maestro y quiero y debo felicitarlo por ella, útil, sencilla y sana de la primera a la última página. He de confesarle que tengo la antipatía de las publicaciones pedagógicas. Son generalmente una mezcla de estadística y de artículos de un tecnicismo árido y torpes. La crisis de los maestros, dice también Gabriela Mistral, es crisis espiritual. Preparación científica no suele faltarles. Les faltan ideales, sensibilidad y evangelismo. Perdone la palabra. Bueno, ¿cómo mencionamos o cómo no mencionamos? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, yo fui a un autor, un historiador que es Michel de Certeau, y me baso en él y digo lo siguiente: si de acuerdo con Certeau la práctica del relato se halla en concomitancia con las prácticas culturales, y si todo relato es un viaje, en el caso de la escritura de Mistral podemos decir que al tiempo que defendía una deontología docente, de la que ya hablé hace rato, también elaboraba un doble juego con respecto al viaje a través del relato. Sus escritos son, pues, el vaciado de las sensaciones, reflexiones que le producen estar fuera de Chile. Y bueno, aquí precisamente hablando de institución letrada y autoridad, en esta diapositiva, dense cuenta de la importancia de ver, no, la anterior, por favor, dense cuenta de la importancia de ver cómo prácticamente todos son hombres y ella es la única mujer. La única mujer en ese, bueno, no en ese momento, en muchos momentos, ¿no? Pero quiero decir, en este trayecto de vida altamente respetada por estos intelectuales hombres. Bueno, ¿acaso por ello
Gabriela Mistral buscó con cierto afán asegurarse de que sus palabras hallarían un puente idóneo para lograr el cometido que, como un desdoblamiento de cierta ideología, se transformó en anhelo acérrimo de muchos intelectuales. Me refiero a que, como Steiner lo ha planteado, cito el lema jacobino de que la escuela era el templo y el foro moral de la persona libre, marca la secularización de un contrato utópico, en última instancia religioso, entre la realidad del hombre y sus potencialidades. Fin de la cita. Este afán de liberación lo hallamos en el exhorto que hace también en el maestro. Vamos a escuchar con atención. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su Bello, su Sarmiento, su Lastarria, su Martí. No seas un ebrio de Europa, lo que digo que le decía a Victoria Ocampo, un embriagado de lo lejano por lejano, extraño y además caduco, de hermosa caduquez fatal. Esto parte del grito. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva para que vean una fotografía precisamente con Palma Guillén, una vez que ya, digamos, están mutuamente en contacto. Palma Guillén, aquí hay que decirlo, es importante, en este texto que les digo que escribe dando su visión de cómo fue esta vida con Gabriela Mistral, ella aclara, porque muchos han creído que es contratada como secretaria de Gabriela Mistral y no fue así. Ella es más bien quien la guía, quien la acompaña. Vamos a decir quién fue su secretaria, fue Eloísa Jasso. Un libro fundamental que hace Gabriela Mistral a propósito de su trabajo en una escuela hogar es Lecturas para Mujeres, que es una antología que se publica en 1923. Ahora, hay que ver cómo este afán latinoamericanista se ve claramente, incluso en esta recopilación que se hace, pensando en las mujeres que ella dice son mujeres que difícilmente llegarán a tener estudios literarios, estudios más avanzados. Y precisamente por eso dice, hay que buscar lo amable, lo que esté siendo útil, y no en vano, unido a esto, con lo que les decía, el espíritu latinoamericanista, entre algunos latinoamericanos que ella escoge para esta antología está Rodó, que marcó en su época, Martí, Montalvo. En 1923 se funda una biblioteca, son los años en que se fundan muchas bibliotecas, pero a esta biblioteca se le da el nombre de Gabriela Mistral, pero además se hace una estatua. Aquí es cuando aparece el conflicto, que hay que decir abiertamente, no hay que obliterarlo. La misma Palma Guillén nos dice que no todo fue miel sobre hojuelas con respecto a Gabriela Mistral cuando vino a México. Hay que aceptar que hubo un buen número de maestros que protestaron y que dijeron, esa extranjera que puede venir a enseñarnos.
hubo gente que inventaba que ganaba un gran salario, cuando en realidad no era así. Sí se le pagaba, pero no era un salario que fuera, que estuviera, digamos, siendo millonario. Y lo que derrama, lo diré en términos totalmente coloquiales, lo que derrama la gota del vaso de agua es que se haga esta estatua y se le dé el nombre a la biblioteca de una persona viva. Muchas personas intelectuales que no estaban de parte de Vasconcelos protestan. Palma Guillén trata de que Gabriela Mistral no se entere, pero pues esto es, o era imposible, ¿no? Era imposible que Gabriela Mistral no se enterara de lo que estuviera pasando en aquel momento, y le duele mucho que le llamen la extranjera. Y como una cachetada de guante blanco, el prólogo que hace a Lecturas para Mujeres lo firma no con su nombre, sino como Palabras de la extranjera. Y eso que estoy contando hace que acelere su partida a México. Su contrato estaba hasta 1924. Ella se va, parte de México, porque se siente rechazada. Volverá años después, será invitada a inaugurar una biblioteca muchos años después, y tendrá un gran recibimiento cuando llega. Bueno, ya vi que es tarde, entonces ya voy a acabar. 2 décadas más tarde, Mistral siguió bregando a través de los viajes y de la escritura por la defensa de cierta identidad para Latinoamérica. El discurso, la faena de nuestra América, que pueden encontrar en este libro, Gabriela Mistral, Escritos Políticos, pronunciado en 1946, un año después de que gana el Nobel, es un ejemplo de cierto viraje en su manera de concebir la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. El tiempo había hecho su labor de cambio. La poeta entonces se asume como una autoridad que puede hablar en y con el país del norte. Los años, los viajes, la vida misma justificaban que hiciera el llamado a que Estados Unidos comprendiera en esos términos a Latinoamérica. Y decía: no soy una patriota ni una panamericanista que se endroga con las grandezas del continente. Me lo conozco casi entero, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. He comido en las mejores mesas y las peores mesas. Tengo esparcida en la propia carne una especie de limo continental, y me atrevo a decir, sin miedo de parecer un fenómeno, que la miseria de Centroamérica me importa tanto como la del indio fueguino, y que la desnudez del negro de cualquier canto del trópico me quema como a los trópicos mismos. Hasta aquí palabras de Mistral. Siguen mis palabras. La actuación de Mistral bien podemos pensarla como un periplo para bregar por la reconstrucción, particularmente desde las prácticas letradas de la identidad latinoamericana. Mistral, poeta, maestra, escritora, ícono que como parte del capital cultural latinoamericano debiéramos rescatar, como a tantos otros pensadores, para que precisamente dejen de ser reducidos a imágenes asociados solamente con el nombre de una calle perdida, por cierto, de alguna ciudad o provincia latinoamericana. Y aquí sí hay una calle, vamos, ahí está el poema Piececitos, ahorita si quieren regresamos a él.
ahí los escritos políticos, alguna calle perdida, ¿no? Entonces, lo que no queremos, tal vez no se alcance a ver, pero por ahí está en el mapa el nombre de Gabriela Mistral. Hay una escuela con su nombre también, pero me pregunto quién, en términos de conocimientos literarios, de conocimientos históricos, conocerá todo el periplo y no la dejará únicamente como la ganadora. A veces ni siquiera saben que es la ganadora. En mis clases pregunto quién fue la primera mujer y única que ha ganado el Premio Nobel de Literatura y no saben. Cuando di clases a maestros, sobre todo maestras, eran mujeres, y les hablé de Gabriela Mistral, no la conocían. Entonces, es muy importante que hagamos, siempre lo he dicho en cada plática que doy, una labor de exhumación de nuestras autoras, de nuestra biblioteca latinoamericana, para que conozcamos precisamente de dónde venimos. Quería yo leerles un poquito más, platicarles con respecto ya a la parte de los poemas, pero ya es tarde, vamos a ver más bien si hay preguntas, si es que da tiempo. Entonces, sí, desde luego hay muchas preguntas, muchas felicitaciones, pero tenemos tiempo. Así es que si quiere, doctora García Rey, continuar un poco más, desde luego. Bueno, Si muy quiere, bien. le hago las preguntas primero, como usted me diga. Bueno, entonces si hay tiempo voy a Sí, desde luego. aprovechar para leer esto que les dije. Es la oración de la maestra. La oración de la maestra, tanto como el poema La maestra rural, son poemas en los que Gabriela Mistral se asume desde un yo poético como, eh, como la servidora de cierto cristianismo. Y es también, y son también discursos poéticos donde finalmente vamos a encontrar a una Gabriela Mistral que tiene que ver mucho con un trabajo de lo que deben hacer las maestras, que es amar a los alumnos como amar a los hijos. Ella va a dar una importancia muy grande a las mujeres. Hay un libro que recién publicó el Fondo de Cultura Económica que yo aconsejaría mucho, que es La poesía reunida de Gabriela Mistral. Entonces, no solo conocerían los textos para niños, sino los textos que hizo, digamos, pensando ya en una literatura poética para adultos. Voy a leer La maestra rural. La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano, así en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, se enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad por sobre la sandalia rota y enrojecida. Tal sonrisa, la insigne flor de su santidad. Dulce sed, en su río de mieles caudaloso, largamente abrevaban sus tigres del dolor. Los hierros que le abrieron el pecho generoso más anchas le dejaron las cuencas del amor. Oh labriego cuyo hijo de su labio aprendía el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor
de lucero cautivo que en sus carnes ardía. Pasaste sin besar su corazón en flor. Campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste su nombre a un comentario brutal o baladí? 100 veces la miraste, ninguna vez la viste, y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti. Pasó por él su fina, su delicada esteva, abriendo surcos donde alojar perfección. La alabada de virtudes que de lento se nieva es suya. Campesina, ¿no le pides perdón? Daba sombra por una selva, su encina hendida, el día en que la muerte la convidó a partir, pensando en que su madre la esperaba dormida, y la de ojos profundos se dio sin resistir, y en su Dios se ha dormido, como en cojín de luna, almohada de sus sienes, una constelación. Canta el Padre para ella sus canciones de cuna, y la paz llueve largo sobre su corazón. Como un henchido vaso traía el alma hecha para volcar aljófares sobre la humanidad, y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse el Padre para echar claridad. Por eso aún el polvo de sus huesos sustenta púrpura de rosales, de violento llamear, y el cuidador de tumbas como aroma me cuenta las plantas del que huella sus huesos al pasar. Este poema está incluido en el libro, o fue incluido en el libro Desolación. Entonces, bueno, no encontré oración a la maestra, pero esta es la maestra rural. Quisiera yo cederle la palabra unos minutos a la cónsul general de Chile en México, la maestra Marta Vargas, que quisiera hacer unos comentarios. Por favor. Adelante, claro que sí. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por este muy bonito homenaje, muy importante homenaje por lo demás a una gran mujer que para mi orgullo es chilena, nacida en el Valle del Elqui, por allá por la cordillera de lo que nosotros llamamos Norte Chico, una tierra preciosa, maravillosa, pero también es una chilena universal. Recuerdo haber leído a Roberto Bolaños hace algún tiempo atrás, que también es un gran amigo de México, estuvo viviendo por acá, y él la describía casi como un extraterrestre que por casualidad había aterrizado por allá por la cordillera chilena, ¿no? Porque sin duda el análisis de su genio trasciende cualquier frontera, como ella misma lo sabía y como lo recuerda también la maestra Rocío en su exposición. Una mujer universal de la que de alguna manera yo me siento muy, muy privilegiada. Tal vez para nosotros en este momento podría parecer muy normal que exista una cónsul general de Chile 80 años después de que fue cónsul Gabriela Mistral en Jalapa. Pero claro, ella hace 80 años lo decía, la mujer tiene que instruirse y tiene que acceder a los espacios que de alguna manera en aquel tiempo estaban negados y probablemente en la actualidad todavía siguen negados. Para nosotras como mujeres chilenas en este momento casi es muy natural, ¿no? Llegar a representar a nuestro país, en este caso en labores consulares, pero piénsenlo bien, soy la primera mujer en 80 años que vuelve a tomar un cargo, en este caso como cónsul de carrera. Para mí es un honor, es un privilegio decir soy chilena, es un privilegio decir soy de la tierra de Gabriela Mistral, es un privilegio decir que pertenezco al servicio exterior. Si bien es cierto, Gabriela Mistral no fue cónsul de carrera, en ese tiempo no se estilaba, ni siquiera habían cupos para mujeres diplomáticas en el servicio exterior chileno, fue hace muy poquito, ahora en los años 90. No estamos hablando de la vuelta de la esquina, ¿no? Imagínense ustedes en los años 30 y tanto que fue cónsul acá, todo el esfuerzo que fue para ella demostrar que tenía la capacidad suficiente para representar a Chile en el exterior, los intereses de Chile, y al mismo tiempo me llama la atención de manera muy grata, me genera una pregunta, ¿no? Siempre tenemos la imagen de un México tan machista, y sin embargo existe un eco, un diálogo con grandes intelectuales mexicanos, tal como vemos en esa foto que nos mostró también la maestra hace un ratito.
es una curiosidad. Para mí es una curiosidad porque sí, sí para ella fue un camino muy duro, ¿no? Y luego, bueno, todo su discurso, todo lo que ella hizo como diplomática, también ante Naciones Unidas por los derechos de las mujeres, que en el fondo es la que de alguna manera, como les digo, así tan espontánea y tan natural como decir, ahí está la cónsul representándonos, ha habido tantas mujeres como Gabriela que pavimentaron el camino con mucha visión, con la instrucción de la mujer, con los derechos de las mujeres, al margen de toda su creatividad en términos literarios y poéticos. eh, Pienso que es un personaje realmente eh, iluminado, realmente lúcido para su tiempo, que sería muy, muy notable que se mantuviera su presencia completamente vigente. Así es que homenajes como este, que nacen del Museo de la Mujer, de nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos, realmente son muy agradecidos en mi calidad de cónsul y también en mi calidad de mujer y de mujer latinoamericana. No les quiero quitar más tiempo, nada más. Gracias por esta oportunidad de hablar y de saludarlas. No, pues al contrario, muchísimas gracias por sus palabras, maestra Marta Vargas, cónsul general de Chile en México. Son verdaderamente alentadoras. Y respecto a lo que acaba usted de decir y estaba diciendo la doctora García Rey, antes de leer todas las felicitaciones, pues sí, efectivamente, la premio Nobel diplomática, educadora, poeta, fue muy importante en México, y eso que tenía ella de ternura, que lo acaban de decir, esa cuestión de ternura, fue recogida años después, precisamente por Torres Bodet, quien pidió que en los libros de texto gratuitos, en la primera edición, en 1960, están los poemas de Gabriela Mistral para los niños. Y creo que eso también es importante recordarlo y saber que desde ese momento ella formó parte de la educación en México. Creo que pues también eso dice mucho de esa chilena maravillosa. Me gustaría, si es posible, leer algunas de las felicitaciones. Desde luego están las de muchos chilenos y chilenas, como por ejemplo Eugenia Castro, Alejandra Robles, Marcita Marcé, María Verónica Dávila, también de Estados Unidos, desde Indiana mandan saludos, de Puerto Rico, Nuria Torres Vidal, de Colombia, Aide Medina, Nancy Estela Lee, y bueno, y desde luego están Teresa Arno, Norma Torres, Luis Juárez, Laura Ramos, Mireya Feingold, y algunas preguntas que, por ejemplo, los periódicos, específicamente en qué periódicos y revistas escribió y colaboró aquí en México. ¿Y qué se sabe de su trabajo con Palma y con Redig? ¿Hay algo que pueda contestar, doctora García Rey? Bueno, las revistas más importantes de las que se tiene conocimiento, en las que participó Gabriela Mistral durante su estancia aquí en México, es, como mencioné, El Maestro, El Libro y el Pueblo, y La Falange. Aquí hay que considerar que es muy importante que La Falange, siendo una revista en aquel momento hecha por jóvenes que no querían decirle sí totalmente a la oficialidad, le dicen sí a Gabriela Mistral y empiezan a publicar su trabajo, ¿no? Su trabajo, sobre todo poético. En el caso del maestro, no solo son trabajos poéticos, a veces son artículos donde habla de mujeres que admira mucho, como Selma Lagerlöf, que fue precisamente, ¿no?, la primera mujer en obtener el premio Nobel de Literatura. Entonces,
básicamente esas son las revistas en las que colabora aquí en México. Ahora, la segunda pregunta es la relación con Palma. Y con Palma, pues prácticamente viven una larga vida juntas. De hecho, Palma se muda con ella cuando deja México. Y la misma Palma Guillén dice que pues juntas se atreven a adoptar al que fuera hijo de Gabriela, que tenía por nombre Juan y que es mejor conocido como Gingy. Son ellas las que crían a este niño, y de alguna manera yo creo que si Palma Guillén no hubiera estado presente, mucho trabajo hubiera costado a Gabriela Mistral sacar adelante su labor, no solo como diplomática en aquellos momentos, sino como escritora, porque a la par que trabajaba como diplomática, seguía, o como he dicho, seguía escribiendo. Y bueno, lamentablemente fue en 1943, 2 años antes de que recibiera el Premio Nobel de Literatura, que Gingy se suicida. Y bueno, muchos estudiosos, que Gabriela Mistral cae en una profunda depresión, y aun cuando 2 años después recibe el Premio Nobel, no haya totalmente el consuelo, ¿no? De hecho, hay un libro que no sé qué tan fácil sea conseguir ahora, porque de hecho yo lo conseguí en una librería de viejo, que se llama Gabriela Mistral Íntima, que es escrito por Ciro Alegría, y son las impresiones que da Ciro Alegría precisamente de cuando conoce a Gabriela Mistral. Y con respecto, por ejemplo, a esta terrible muerte de Gingy, dice que Gabriela Mistral, en esta incredulidad por la muerte de quien consideraba su hijo, manda a investigar a Ciro Alegría una carta para dar con el paradero de quien lo llevó a cometer tal acto. Eso es lo que podría yo contestar. Este es el libro, lo vamos a acercar, que recomiendo si alguien quiere acercarse por primera vez a los textos poéticos de Gabriela Mistral. Y hay una versión que es más clásica, que se consigue con facilidad, donde viene Desolación, Ternura, Tala, Lar. Es una recopilación de sus 4 poemarios, que es editada por Rúa, en esta colección que es muy conocida. Sepan cuántos, es el número 250. Ahora, hay un libro, pero parece que este se agotó muy pronto, que sacó la Real Academia Española, para suerte de los que amamos el trabajo de Gabriela Mistral. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, fue una edición conmemorativa. Es una antología, pero la posibilidad que nos da esta antología es no solo conocer la obra de Gabriela Mistral, la obra completa, sino que nos da la posibilidad de conocer ensayos de estudiosos de la maestra, de la gran maestra y de la gran poeta. Entonces se unen varias plumas
para hacer análisis en torno a la figura de Gabriela Mistral. Acabo de encontrar la oración de la maestra. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Alcance a ser de una de mis niñas mi verso perfecto y dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía para cuando mis labios no canten más. Muéstrame posible tu evangelio en mi tiempo para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por él. Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos. Hazme fuerte, aún en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado, cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad. Me quedaré sin los mundanos, pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré, sino en tu mirada, la dulzura de la aprobación. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con herida al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Y por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día como el lanzazo de Longinos de costado a costado. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me parece totalmente espléndida y yo me uno con ella para pedir que mi charla sea clara y no complicada como ella lo hace. Bueno, pues unas últimas felicitaciones y comentarios antes de terminar. Quizá podríamos seguirnos toda la tarde y noche. De Guadalupe Morales felicita tanto a la doctora Rocío García Rey como al Museo de la Mujer. También está diciendo Yasmín Navarrete que Gabriela Mistral no solamente era una poeta, sino era una mística y visionaria. Eso también es otro comentario. Y Alicia Dávila manda felicitar a la doctora García Rey, lo mismo Gracias. Que Ercilia García. Excelente ponencia, felicidades. Y bueno, pues así han estado todos los comentarios, las felicitaciones. Yo nuevamente pues doy las gracias
a la ponente, a la señora cónsul general, a todos y todas los asistentes esta tarde, y pues si no hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario para dar término a esta magnífica conferencia, pues nuevamente muchísimas gracias al Museo de la Mujer, a la conferencista, y quiero entregar virtualmente el reconocimiento que el Museo de la Mujer otorga a la doctora García Rey de la Federación Mexicana de Universitarias por la conferencia Gabriela Mistral, latinoamericanista, en conmemoración de su natalicio. 7 de abril de 2021, a la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer, otorga este reconocimiento. Muchas gracias. Agradezco el reconocimiento, pero sobre todo agradezco la presencia de cada uno, de cada una de ustedes. El sábado, ya no hay lugar, pero lo anuncio, voy a dar un tallercito, pero ahora para peques, para dar a conocer la obra y que sigamos dándole vida a esta gran mujer que fue Gabriela Mistral. Muchas gracias.